¿Vas a dar un discurso, conferencia o presentación y no sabes ni por dónde empezar? Aquí vamos a ver cuáles son los puntos para dar un discurso memorable. ¿Te ha tocado escuchar discursos que no tienen ni pies ni cabeza? Después de este video, tú no vas a ser de esas personas. Tus discursos van a estar organizados, van a tener un impacto memorable en quien te escucha y sobre todo vas a saber cómo realizarlos. Lo primero que tienes que hacer, fíjense que yo les puedo dar todas las cosas que tienen que ver con la forma y no con el fondo, pero si tienes toda la forma para armar tu discurso y no tienes un fondo, o sea, algo que realmente valga la pena comunicar, estos pasos no van a servir mucho, pero si tú dices, tengo un tema padrísimo, nada más me falta cómo estructurarlo, organizarlo y cómo crear un impacto, esto te va a funcionar muchísimo. Lo primero que tienes que hacer es creer en lo que vas a decir. Eso es lo primordial. Algunas personas me han preguntado, oye, ¿cómo le hago para comunicar algo en lo que no creo? Yo creo que es lo más difícil. A mí me ha tocado hacerlo y cuando no crees en algo se te nota. O sea, te ves como apagado, lo dices pues porque lo tienes que decir, porque te lo encargaron, te lo pidieron. Pero cuando crees en algo se te nota. Lo puedes transmitir con tu mirada, con tus gestos, con tu tono de voz. Entonces, lo primero es escoge un tema o si ya te dieron un tema, búscale el perfil de tal manera que lo que vas a decir sea algo en lo que crees. Punto número 2, conoce tu objetivo. Es muy importante que conozcas el objetivo. ¿Qué es lo que quieres con tu discurso? Persuadir, vender, hacer llorar a tu público, puede ser, algunos lo hacen. Emocionarlos, motivarlos, que salgan con una búsqueda a la acción, por ejemplo, que salgan y quieran comprar algo, emprender, hacer un negocio diferente, hacer un negocio digital. Si no tienes claro tu objetivo, de ahí ya iniciamos mal. A lo mejor es informar de algo novedoso que no sabían los que te están escuchando, algo nuevo, los quieres impactar, los quieres transformar, quieres que ellos tomen conciencia de algún problema social, etcétera. Tienes que tener bien claro tu objetivo. El número 3, conoce a tus interlocutores. ¿Por qué? Si vas a hablar con un público de personas de la tercera edad, es bien diferente a que si hablas con niños. Me ha tocado ver que hay personas que, por ejemplo, van a hablar con chavos y en este mood de, me voy a hacer como que soy chavo, empiezan a decir, digamos, muchas groserías o todo en doble sentido y no se dan cuenta que entre esos chavos, bueno, pues estaban también sus papás, entonces los papás ya se sintieron bien ofendidos, termina siendo la charla como, a ver a qué hora acaba este hombre o esta mujer. Entonces hay que conocer bien a nuestra audiencia. Y por supuesto, algo súper importante es el lenguaje verbal y no verbal. Y bueno, en otro video vamos a ahondar más en eso. Vámonos a cómo organizar ya el discurso en el papelito. Algo sumamente relevante es investigar. No hay nada peor que ver a alguien que está dando un discurso y que no investigó, que no sabe ni de qué está hablando. Métete a internet, busca un libro, busca 2, 3 fuentes, 5, 6, 8, que se vea que investigaste y que estás preparado para dar el tema. Investiga, de lo que vayas a hablar, investiga. Otra recomendación bien importante es utiliza cifras. Las cifras que hacen en la mente es llegar a lo racional. Utilizar cifras tiene una función racional. ¿Qué significa eso que decimos? Vaya, claro que investigó porque sabe que el 3% de la población tiene tal o cual enfermedad. Sabe que 2 millones de mexicanos representan esto y aquello. Es bien importante utilizar cifras, pero les voy a dar un tip súper importante. Cuando utilices cifras, no digas, por ejemplo, 50.625.333 mexicanos viven en pobreza. Porque la gente se queda así como que, ¿50 millones qué? ¿De qué? ¿No qué? Cuando
cuando hagas eso, que digas una cifra muy grande o una cifra cualquiera, combínala también con lo que representa a, por ejemplo, 50 millones de mexicanos viven en pobreza, lo que quiere decir que casi 1 de 2 mexicanos vive en pobreza o que casi 5 de 10 mexicanos vive en pobreza. Fíjense que es diferente. ¿Por qué? Porque no te quedas con el 50.935.000, no. Te quedas lo que significa que 5 de cada 10 viven en pobreza. Eso le da mucho más claridad a tu público y te hace conectar. Pero no abuses de las cifras. No te pases diciendo cifras, cifras, cifras. O sea, que tu discurso no parezca que abriste un Excel y que lo estás leyendo, ¿no, amigo? Cifras sí, pero no puras cifras. Ya nos fuimos a la función racional. Vámonos ahora a la función emocional. ¿Y cómo llegamos a la emoción? Con historias. Cuenta una historia. Luego les voy a hacer un video específico de cómo contar historias y cuál es la mejor historia que puedes contar, pero en tu discurso mete una historia siempre. Así estés dando puros números, lleva a las personas a la emoción. Recuerda que no todos escuchamos y aprendemos de la misma forma, así es que si tú cuentas una historia, eso va a conectar con la emoción. Por ejemplo, ya dijiste 50 millones de pobres en México o 60 millones, lo que representa 6 de cada 10 o etcétera. Y luego te puedes ir a una historia. María es una señora que es de estos 50 millones de pobres que ya les mencioné anteriormente. María vive en uno de los ejidos más pobres de todo México y este ejido se encuentra en Coahuila. ¿Qué es lo que pasa? Que María es una madre soltera que tiene 8 hijos. Todos los días se levanta porque vende tortillas de maíz, se levanta a hacer su trabajo y además se tiene que encargar de sus 8 hijos y no tiene siquiera para comprar lo mínimo de la canasta básica, lo que la sitúa no solo en pobreza, sino en una pobreza extrema. El caso de María es un caso que se repite en todo nuestro país. Si se fijan, conté la historia de María para llegar a la emoción, no solo dejarlo en el tema racional. Esto lo debemos hacer cuando vamos a presentar un proyecto, cuando vamos a presentar una tesis, no estar número, pero tampoco historia. Hay que darle el tema subjetivo y también el tema objetivo, o dicho de otra forma, podemos irnos a temas cuantitativos, pero también a temas cualitativos para hacer nuestro discurso mucho más creíble. Y una función muy importante dentro de un discurso es la función apelativa. Lo que quieres que la gente haga. La función apelativa es cuando terminas y dices, por eso yo los invito a que sean emprendedores. Fíjense que ya estoy invitando a la gente a que sea emprendedora. O puedes decir, por eso yo los invito a que dejen de consumir drogas. Si estamos con adolescentes, hablando en una conferencia relacionada con drogas, etc. La función apelativa llama a la acción, es el call to action. Y ya que tienen preparado su discurso, les voy a hablar un poco ya cuando están en el escenario. Lo primero es, no finjas la voz. No trates de hablar muy grave si tu voz es aguda. Tampoco trates de hablar como un locutor de radio, sí, como no, hoy estamos aquí reunidos para hablar sobre la pobreza en México. No, hay que tratar de usar la voz que tú tienes. Es importante que manejes un buen ritmo, una buena variación de voz, una buena dicción, y todos estos elementos se los dejo en el video de cómo no aburrir a tu público al dar una conferencia, discurso o plática. Les voy a dejar también el link dentro de este video. Así es que ya tienes todo para dar un excelente discurso. Si no sabes cómo empezarlo y cómo cerrarlo, ve también a mi video de cómo empezar un discurso para que impactes, para que llegues y todos digan, wow, qué discurso, y luego ya empiezas a desarrollar todo esto que te dije. Espero que con estas estrategias puedan armar un discurso de lujo, ya sea en su trabajo, en su escuela, con su familia, en un brindis, en una boda. Cuando les toque hablar, ustedes estén preparados para dar un discurso de 100. Yo soy Nereida Portillo y nos vemos en el próximo video sobre comunicación.